El Colegio Bautista de Teología de El Salvador presenta Escudriñando las Escrituras. Que el Señor les bendiga, amigos, hermanos, nuevamente muy agradecidos con su sintonía en este programa Escudriñando las Escrituras. Es para nosotros un tremendo privilegio poder estar y poder que estos programas sirvan para ese conocimiento en la palabra del Señor. Hoy hemos venido con un nuevo tema, siguiendo la secuencia de las doctrinas bíblicas que son la base de nosotros como bautistas, nosotros como tabernáculo y también como seminario de teología. Vamos a estar hablando acerca de la iglesia, comunidad o las simples cuatro paredes. Eso es lo que vamos a estar en cuestión y hablando acerca de en este Escudriñando las Escrituras. Si nos visitan ahora siempre nuestro pastor Rogelio Machado, pastor Joel Fuentes, y ahora nos visita el pastor Benjamín Portillo para entablar esta ponencia, esta conversación, para esclarecer qué es, en este caso, la iglesia, que en teología se le conoce como la eclesiología. Y fíjense que cuando se nos viene a la mente la iglesia, tal pareciera que son cuatro paredes nada más. Sin embargo, vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué trasciende más allá de la iglesia? ¿Serán las cuatro paredes? ¿Serán las personas? Eso es lo que vamos a estar en este pleno hablando. Gracias, estimados pastores, por aceptar siempre la invitación. Hablemos qué es eclesiología para comenzar esta hermosa charla. Pastores. Muy buenas tardes. En realidad es un tema maravilloso el que nos corresponde en esta hora. Hablar de lo que es la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. La iglesia que muchas personas quizá no la reconocen como esa comunidad, sino como un edificio nada más. La eclesiología es una parte del estudio en la teología de una forma ordenada, que lo que hace es estudiar la naturaleza, el propósito, la misión de esta comunidad cristiana, de este grupo de creyentes que tienen como objetivo identificarse en Cristo y con Cristo en una labor que va a corresponder en muchos otros propósitos que va a llevar a esta iglesia a poder glorificar el nombre de nuestro Salvador Jesús. Quizás solamente abonar a esa definición de eclesiología como esa parte de la teología sistemática, que es un estudio que se estructura, es decir, no, hay personas, por ejemplo, cuando hablamos de la Trinidad y no se encuentra el término Trinidad, es muy chocante para algunos porque no lo encuentran como tal. Lo mismo es la eclesiología. Sin embargo, es un estudio que ha sido revelado por Cristo. En el Evangelio de Mateo ya Jesús había hablado del término eclesía, que hablaba de aquellos llamados. Y entonces con el tiempo se ha estructurado este sistema para conocer, ya lo decía el pastor Benjamín, la naturaleza de la iglesia, es decir, el comportamiento de los cristianos. Ahí entra, por ejemplo, la exégesis, que es la que nos permite ir descubriendo desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento cómo es que siempre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y hoy ya en el Nuevo, la iglesia se relacionaba con él. También entraba el orden de la teología sistemática que va ordenando, así como hemos venido hablando, y ubica a la iglesia en este preciso momento cuando ya nosotros hemos conocido al Creador, hemos conocido al Redentor, hemos conocido al Regenerador, ya hemos conocido el tema del hombre y del pecado, ahora conocemos la iglesia. Entonces, sí es un estudio estructurado y todo, pero que debemos de hacer énfasis, nace en la revelación misma de Cristo cuando Él habla de eclesía. Y tal vez agregar, la palabra eclesía significa asamblea o congregación. Es una palabra que la encontramos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento solamente aparece la palabra congregación, que es una palabra cajal. Pero en el Nuevo Testamento, en donde la palabra en sí toma sentido, porque como bien lo decía el pastor Benjamín, es una congregación, una asamblea de personas que la conforman aquellos que han sido redimidos por la obra de Cristo en la cruz, muriendo y resucitando.
y aquellos que ahora venimos ante Él en arrepentimiento, somos los que ahora formamos esa asamblea, esa congregación a la cual se le da un estudio completo en el Nuevo Testamento. Entonces queda muy claro que no es una infraestructura como sí. Por eso decía al inicio, cuando se nos viene la palabra de iglesia, automáticamente se nos viene un edificio, 4 paredes, bancas, un púlpito, un atril, un altar, dicen en otras denominaciones. Pero si bien es cierto que las iglesias necesitan un lugar, pero en sí la iglesia son las personas. Entonces, ¿dónde se origina la iglesia? Y aquí tengo cuatro elementos que hay que tomar en cuenta, porque algunos dicen que inicia en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, otros dicen que es durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Pedro, y Jesús y Pedro tienen esa conversación, y la iglesia tradicional dice que ahí, en esa conversación, se afirma. Y también la tercera postura es en el día de Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo llega por primera vez a la iglesia. Y otros dicen que fue en el concilio de Jerusalén en el año 49 después de Cristo. Tal vez ampliamos para conocer el origen de la iglesia. Bueno, aquí tenemos esas 4 posturas y hay otras más que se podrían decir. Exacto. Pero lo importante es partir de lo que la Escritura misma nos enseña. Como bien lo decían, tenemos que estudiar el origen, el propósito y todos esos detalles para determinar dónde surge el inicio. En Mateo capítulo 16, versículo 18, tenemos como la parte de inicio de lo que Cristo mismo declara. Jesucristo tiene una conversación con sus apóstoles y sobre todo con el apóstol Pedro, y él dice algo, lo leo literalmente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es una palabra de Cristo de una manera profética, hablando de este movimiento de personas, de este grupo de personas que van a hacer esa congregación, esa asamblea en el tiempo. Ahora bien, entendemos que la iglesia no pudo haber comenzado con Israel, porque nosotros como bautistas entendemos que Israel tiene un programa distinto al que ahora nosotros como el cuerpo de Cristo o iglesia de Cristo tenemos. No pudo haber sido con los 12 apóstoles, porque no podemos ver que cuando Cristo muere, obviamente todos se dispersan y no vemos que el movimiento siga hasta que Jesucristo resucita, y en esos 40 días reafirma la fe de estos que le negaron y comienza ahora lo que se va a hacer la iglesia. Ahora, ¿por qué no podemos creer en estas 4 posturas? Nosotros creemos en una postura del inicio, que es en el Hechos del Pentecostés, Hechos capítulo 2, que es la fiesta del Pentecostés, donde llegan muchos judíos de todas partes y vemos cumplida unas profecías. Joel 2:28, que se habla de la venida del Espíritu Santo, y podemos ver una investidura sobrenatural del Espíritu Santo. Para nosotros los cristianos, no solamente bautistas, no, cristianos evangélicos, la gran mayoría decidimos creer y entender bíblicamente e históricamente que la iglesia comienza en Hechos capítulo 2, en el evento del Pentecostés, porque hay evidencias y hay características que tienen que definir a este nuevo movimiento que es la iglesia. Y una de las características que tenemos que tener en cuenta es que primero fueron iluminados por el Espíritu Santo para poder comenzar a predicar el Evangelio. Segundo, el Espíritu Santo viene sobre aquellos ahora que van a hacer este cuerpo, esta asamblea, de una manera permanente, cosa que en el Antiguo Testamento no se tuvo. Aún los apóstoles, en los 3 años de ministerio con Jesús, tuvieron y gozaron del Espíritu Santo, pero no permanentemente, sino momentáneamente. Es hasta en Hechos capítulo 2 donde el Espíritu Santo se deposita sobre ellos, morando permanentemente, que es una de las identidades o identificaciones que tenemos como iglesia. El tener la persona del Espíritu Santo como sello y característica y cualificación de que somos adoptados hijos de Dios. Entonces, para nosotros, estos 3 indicadores nos muestran que para que la iglesia exista, primero tiene que existir la muerte de Cristo y la resurrección, porque sin la muerte y la resurrección de Cristo no hay salvación, y el mensaje a predicar de la iglesia es el Evangelio de Cristo. Por ende, no podemos aceptar otras versiones que no sea sucedido en Hechos capítulo 2 en el día del Pentecostés. Sí, y quizás también mencionar que cuando hablamos de origen, muchos, ya lo mencionábamos, la iglesia tradicional aduce que la iglesia nace el día que Jesús habla con Pedro y le establece en Mateo 16:18 que sobre esta roca edificaría su iglesia. Hay que saber
que Jesús está hablando. En primero, hay dos cosas, hay dos verdades en la acción de edificaré. La primera es personal, lo haría Cristo. Y lo segundo es futuro, no estaba haciéndolo aún. Eso nos da un parámetro para saber que el origen de la iglesia, si bien es cierto, nosotros decimos y creemos que existe desde el principio, en el plan de Dios ya estaba la iglesia, y que en el Antiguo Testamento posiblemente, digamos, o podamos ver al pueblo de Dios en asambleas como luego sería la iglesia, ya lo mencionaba el pastor Joel, tal vez no permanente, como un tipo tal vez de lo que vendría para la iglesia. El origen nosotros lo vamos a definir en una acción soberana por nuestro Señor Jesucristo en cuanto a dar su espíritu a la iglesia. Y lo definimos en el día de Pentecostés, porque es ahí donde se comienzan a ver todas aquellas cosas que se habían anticipado de profecías y de la comunidad de los creyentes. Ahora, posterior a ello, se dan diferentes discusiones teológicas, se dan diferentes interpretaciones. De hecho, hay que tomar en cuenta, y la diferenciación entre Israel y la iglesia es precisamente porque la iglesia eran judíos. Entonces ahí genera ese dilema y quizás esa confusión de que los primeros cristianos fueran judíos, pero no hay ningún arraigo de decir somos lo mismo. De hecho, dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, dice. Ya esto tiene que ver que el nacimiento de la iglesia estaba ligado a la obra del Espíritu Santo y, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el origen es discutido precisamente porque hay mucho que tenemos nosotros de participación del Antiguo Testamento, pero encontramos que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando es derramado el Espíritu Santo, la iglesia comienza a verse ya manifestada, que es la parte visible que nosotros tendríamos. Una de las cosas bastante interesantes en cuanto a lo que es el nacimiento de la iglesia es la misma frase que el Señor Jesús utiliza cuando habla con Nicodemo. En aquel momento el Señor revela algo que no lo conocían los doctores de la ley, que era nacer de nuevo. Ese nacimiento espiritual, que lo produce solamente Dios a través de ese espíritu que derramó en Hechos, nos da a nosotros la seguridad de que verdaderamente ahí es como la iglesia comienza a operar y comienza a manifestarse, porque hay una frase que dicen los que escuchan el mensaje del apóstol. Ellos dicen, ¿cómo es que nosotros podemos escuchar las maravillas de Dios si estos hombres son galileos? ¿Cómo les podemos entender nosotros en nuestros idiomas? Es porque ese Espíritu Santo estaba ya operando en ese nuevo nacimiento, porque solo de esa forma podían entender el reino de Dios. Y el punto importante es la revelación que hace Dios a través del apóstol, donde él dice que era un misterio que no se había dado a conocer en las edades pasadas. La carta a los Efesios se viene a convertir en algo fundamental para poder entender no solo el propósito de esta iglesia, sino la conformación, cómo es que las personas, los creyentes, llegaron a conformar ese cuerpo de Cristo, porque la Biblia en el libro de los Efesios dice que la iglesia es su cuerpo, él es la cabeza. Entonces significa que la iglesia no era un edificio en sí, sino que era una comunidad de creyentes que adoraban a Dios, que comunicaban el mensaje del evangelio, producto de ese nuevo nacimiento, y también ellos se iban a encargar de vivir su vida conforme a las enseñanzas de Cristo, porque recuerde que los apóstoles dejaron una, digamos así, una escuela, porque dice que el fundamento de los apóstoles es donde la iglesia se desarrolló y a partir de ahí la iglesia tomó mayor forma. Es evidente tomar en cuenta Hechos capítulo 2 y esa manifestación del Espíritu Santo en esas aproximadamente 120 personas que estaban en ese aposento alto. Ahora, partiendo de ahí, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que antes de que todo esto se manifestara el Espíritu Santo en la iglesia, dice que estaban unánimes, juntos. Una característica que se ve muy recurrente de ahí, de Hechos capítulo 2 en adelante. Entonces viene la pregunta acerca de cuál es el propósito de la iglesia, cuál fue eso que los motivó a seguir
unidos, unánimes, juntos, trabajando, evangelizando, que vuelvo y repito, fue una característica de la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuál sería el propósito de la iglesia? El propósito, digamos así, principal es adorar a Dios, manifestar su nombre, glorificar su nombre. A través de eso, pues, anunciar este evangelio de salvación por gracia. No se había conocido, especialmente entre el mundo gentil, la forma como Dios iba a salvar a los creyentes, como dice Pablo en la carta a los Corintios, por medio de la locura de la predicación. Y el propósito de la iglesia también era fortalecer la fe de los mismos creyentes que empezaron a conformar ese cuerpo. No podía esta iglesia crecer si no se fortalecía a través de una enseñanza clara. Por eso es que el Señor, en la gran comisión, no solo dijo que se bautizaran a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que dijo que se les enseñaran las cosas que Él les había enseñado. Incluso esto es un mandamiento, no era una sugerencia. Entonces esta iglesia no solo cumple también ese propósito de fortalecer la fe, sino que vivir y practicar esa comunión entre los genuinos creyentes en aquel momento. Quizás podríamos también decir que el propósito es integral y lo podríamos hablar en tres líneas. No podríamos definir un solo propósito. La iglesia la vemos en diferentes escenarios. Quizás el primero y el central, como ya mencionó el pastor Benjamín, es adorar a Dios. Pero el segundo podríamos decir edificar a los creyentes. Es donde viene la continuidad y por qué se hace importante o debe de ser necesario para todo creyente permanecer en la comunidad de la iglesia, porque uno de sus propósitos es que los creyentes sean edificados. Y un tercero, la evangelización del mundo. Somos los encargados, como cuerpo de Cristo, de llevar las buenas nuevas de salvación sin desmeritar ninguno de estos tres ejes. Adorar a Dios, porque ese es el propósito por el cual estamos, la edificación de los creyentes, como una tarea principal que cumplimos, y la evangelización del mundo, porque no hay otro grupo, no hay otro cuerpo, no hay otra organización que deba y pueda hacerlo más que la iglesia. El teólogo John Stott describe en su libro La Iglesia de Cristo 5, digamos, declaraciones que mis compañeros acaban de decir. Él lo enumera de esta forma, dice: el primer propósito de la iglesia es adorar a Dios, darle toda la gloria a Él, evangelizar al mundo, edificar a los creyentes, servir al necesitado y testificar el reino de Dios. Ahora, esa edificación de la iglesia está implícito que debe de ser organizada. Es decir, los líderes, tanto pastores, ancianos, diáconos o aquellos que manifestaban los dones del Espíritu, tenía que haber un orden jerárquico, tenía que haber un líder, un pastor, un ministro. ¿Es algo bíblico o es un invento hasta cierto punto para tener la iglesia bien organizada, que no está mal? Por ejemplo, en teología, en el Colegio de Teología vemos la materia de administración eclesiástica, donde se ven principios administrativos aplicados a la iglesia. Que si bien es cierto, reconocemos el área espiritual de la iglesia, pero es aplicable muchos conceptos para realizar que se lleve algo bien estructurado dentro de la iglesia. Entonces, estos ministros, este sistema de gobierno, ¿es algo bíblico o fue una necesidad que en el proceso del desarrollo de la iglesia se dio? Sí, quizás hay que decir que ambas son las respuestas. Una es bíblico y lo otro también las mismas necesidades. Bíblico porque vemos nosotros en el libro de los Hechos que había un sistema en el cual de pronto los apóstoles se encuentran administrando la iglesia. Lo vemos en el capítulo número 6 del libro de los Hechos, cuando hay o se presenta el primer problema ya oficial para los cristianos, y era el no atender con suficiencia las mesas. Entonces llega una decisión muy importante, y una de las premisas que se ve que gobierna esa decisión en los apóstoles es que ellos no pueden descuidarse de la oración y de la palabra por atender a las mesas. Entonces vemos ahí de manera implícita que el apóstol Pedro toma bien convocar a la iglesia como una asamblea y que entre todos puedan escoger, dice, de entre la congregación aquellos varones que cumplan con aquellas características. Por eso sí podríamos decir, en este contexto es bíblica la organización, debe de ser organizada la iglesia.
La iglesia no puede dejarse de manera aleatoria, tiene que tener una organización. Y luego las necesidades con el tiempo también se comenzaron a ver, y una de ellas fue precisamente la episcopal, que en base a las necesidades en el entorno a la iglesia también ya, como lo mencionamos o lo hablábamos antes de iniciar, vemos nosotros que también el apóstol Pablo ordena que la iglesia sea organizada. Entonces, a través de necesidades, ya por falsos maestros, ya por herejías que estaban presentándose, que ve una necesidad entonces que el evangelio, la enseñanza sea protegida, y por eso también ya se establece ciertas autoridades que deben de organizarse para poder dirigir la iglesia. Entonces, tal vez agregar un dato histórico en base a lo que el pastor Machado nos deja como base. En la Biblia vamos a encontrar que los sistemas de gobierno, bueno, Pablo mismo, nuestro Señor Jesucristo, pone el modelo. Él era el líder, el maestro, y tenía 12 discípulos que le seguían, y sobre estos otros más que se sumaban en el camino. Y ya en el Hechos, que nos muestran los principios de que la iglesia necesita de una u otra manera un liderazgo para organizar, para poder desarrollarse como tal, como un organismo espiritual, lo podemos ver que en Hechos tenemos los principios, no una norma establecida de cómo la iglesia debe de ser. Y en las cartas de Pablo podemos encontrar todavía un poquito más de amplitud sobre el tema. Lo vemos allá en primera carta a Timoteo capítulo 3, donde él pues manda a Timoteo a que establezca obispos que cumplan ciertas cualificaciones. Entonces vemos que el sistema de orden o de lo que sería de gobierno es bíblico. Ahora, después del año 100, con la ausencia de los apóstoles, entonces la iglesia tiene que tomar una decisión. ¿Cómo nos gobernamos ahora si ya no existen apóstoles? Entonces, de allí, del año 100 en adelante, donde se desarrollan a nivel histórico 3 sistemas de gobierno, los cuales los 3 surgen de la Biblia, que es el gobierno que decía el pastor Machado, episcopal, está el gobierno presbiteriano, el gobierno congregacional. Sobre esos 3 sistemas de gobiernos que toman mucho más, digamos, relevancia después de la Reforma Protestante. A través de la diseminación de diferentes grupos protestantes, comienzan a buscar la manera más idónea de cómo gobernar la iglesia, cómo liderar la iglesia, cómo desarrollar la iglesia. Y es donde estos 3 sistemas de gobierno, los 3 tienen bases bíblicas, pero también los 3 tienen mucha opinión humana dentro de su desarrollo eclesiástico, que al final históricamente los heredamos, y muchas denominaciones, incluyendo nosotros los bautistas, tenemos algo de estos 3 dentro de nuestros sistemas eclesiales. Ahora, ¿cuál es el mejor? Los 3 son bíblicos. Los 3 tienen fundamento, pero también los 3 tienen carencias o debilidades. Entonces, ahora, desde mi punto de vista, sí es importante entender que la iglesia necesita orden y necesita sistemas de gobierno para un desarrollo más óptimo y para cumplir la misión del Evangelio de Cristo. Me gustaría añadir una parte bien importante, que el apóstol Pablo, incluso cuando elige a Timoteo para que le siga el camino de el poder ejercer esa función de la elección de los diáconos, de los presbíteros, de los obispos, él hizo una advertencia en el libro de los Hechos, capítulo 20. Él dice que después de su partida iban a venir personas que iban a introducir herejías destructoras y que aún de la misma iglesia se iban a levantar personas que iban a dañar al rebaño. Y él les advierte a los obispos en esa ciudad de Mileto que era necesario que ellos cuidaran esa elección. Él le dice a Timoteo: no impongas las manos con ligereza. Dios les dio el discernimiento de espíritus a través de un don para que pudieran elegir. Y hoy podemos ver incluso la necesidad de ese tipo de elección para que el orden de la iglesia se pueda ver de acuerdo a como Dios lo estableció en su palabra. Definitivamente debe de existir un orden. Es una polémica porque hay muchos pastores, hay muchos líderes espirituales que no toman muy en cuenta estos principios administrativos o el orden que debe de tener una iglesia, y se basan en que esto es más espiritual que otra cosa, pero hasta el ministerio de nuestro Señor Jesucristo hubo orden. Los discípulos tenían algunas funciones bien específicas,
A la hora de realizar milagros, nuestro Señor Jesucristo también aplicó sistemas administrativos. Por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces, mandó a sentar de 100 en 100 y de 50 en 50. Había un orden, existía un orden. Y todavía nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: ¿quién de ustedes al edificar una torre no se sienta primero para ver los gastos? Entonces sí es necesaria un orden. Vamos a ir a la primera pausa, queridos hermanos, y ya vamos a regresar con más de este programa, que hoy estamos hablando de la iglesia, una comunidad o simples cuatro paredes. Ya regresamos. Escudriñando las Escrituras. Gracias por seguir en sintonía, queridos amigos y hermanos. Recuerde que tenemos a su disposición el correo para que usted pueda mandarnos sus preguntas, interrogantes, dudas que usted tenga. Y el correo es preguntas@colegiodeteología.net. Preguntas@colegiodeteología.net. Y con todo gusto vamos a incluso tocar algunos temas que usted nos pueda sugerir en ese correo. Ok, hablemos acerca de ya vimos el origen, ya vimos el propósito, que debe de existir un orden eclesiástico en la iglesia. Bueno, pero ahora hablemos, porque vamos a pegar un salto histórico, porque vamos a hablar acerca de las diferentes denominaciones y diferentes doctrinas que hay hoy en día. Primero, quizás también podríamos definir esas diferentes denominaciones. Bueno, para comenzar hablamos de denominaciones. Lo primero que se nos viene a la mente es divisiones. Ahora, ¿dónde surgen? ¿Cuál es el origen de ello? Para empezar, si nos vamos a la Biblia, siempre existieron grupos que estuvieron en contra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y ya estando el ministerio, la iglesia misma, como el pastor Benjamín decía, hubo mucha oposición de diferentes sectas en aquel tiempo que contradecían el verdadero evangelio. Así que siempre la iglesia debe tener oposición en diferentes aspectos. Pero las denominaciones, ¿de dónde surgen? Bueno, nosotros como bautistas estudiamos una materia en el seminario en la cual se llama Historia de los Bautistas, y nos vamos lo que es a algo histórico que todos el pueblo evangélico conoce, que es la Reforma Protestante. Es ahí donde podemos ver que surge lo que es una separación de la Iglesia Católica a través de un punto de quiebre con un hombre llamado Martín Lutero, en la cual se revela, por decir en estas palabras, contra su propia iglesia, llevando una manera de interpretación bíblica distinta al sistema político y económico y religioso que tenía. Y es ahí donde este nuevo movimiento, que se le va a llamar con el tiempo protestantismo, en la cual muchos hombres de esa época comienzan a abrazar de diferentes formas, ya sea política, económica, contra el sistema de ese momento político, comienza a diseminarse en toda Europa. Y es donde comienzan a formarse grupos protestantes que agarraban la ideología o este nuevo sistema religioso, lo llevaban a sus lugares de orígenes, que ahora son los países de Europa, y es ahí donde toman diferentes nombres. Usted va a escuchar la historia como los valdenses, los hugonotes, los puritanos y así muchos otros nombres. Y de esas personas o esos llamados protestantes en términos generales son los que con el tiempo van a comenzar a dividirse por cuestiones doctrinales, por cuestiones de práctica eclesiástica. Y ese tipo de ramificaciones de protestantismo en Europa se fue ramificando y ramificando a través del tiempo. Y es ahí donde vienen a lo que es al continente americano allá por el año 1800 con la expansión misionera, y es donde comienzan en América a ramificarse, no solamente lo que ahora somos bautistas, sino también los puritanos, los metodistas, los anglicanos, y ellos dentro de este continente comienzan a ramificarse, que ahora pues nosotros como cultura entendemos que la iglesia cristiana está ramificada con diferentes tipos de identidades que llamamos denominaciones, siempre y cuando éstas estén apegadas a las 10 doctrinas sistemáticas, a las doctrinas que le llamamos cardinales o principales de la Biblia. Entonces de ahí surgen lo que es las denominaciones. ¿Son malas, son buenas? No creo que es un tema que podríamos tomar por separado, pero al final yo sí creo que Dios, a través de su inmensa misericordia, ha permitido estas ramificaciones para que el día llegado nadie diga que no tiene excusa, que no hay diferentes opciones para poder afiliarse y poder entregar su vida rendida al Evangelio de Cristo.
Cuando nosotros hablamos de denominaciones, casi siempre pensamos en nombres específicos. Insistimos que la iglesia es un cuerpo. Un cuerpo no puede estar dividido. Esto significa que si le llamamos denominaciones a grupos que están contrarios a lo que es la cabeza y a lo que es el fundamento de esta iglesia, que es la palabra de Dios, porque esos dos aspectos son fundamentales, entonces esas denominaciones se vienen a convertir en sectas falsas. Porque la palabra secta muchas veces es malentendida. La verdad que la palabra solo significa sectario o dividir. Hay grupos que glorifican a Cristo. Hay grupos con un nombre específico que establecen doctrinas, digamos, locales. Pero en el grueso del propósito de la iglesia, el evangelio es anunciado. El evangelio es predicado. Siempre que Cristo esté en el centro de esta denominación, entre comillas, entonces no es una denominación que está en contra de lo que es el cuerpo de Cristo, es parte del cuerpo de Cristo. Que le hayan puesto un título para identificarse por cultura, para identificarse por razón de historia, como en el caso que dice el pastor Joel de los bautistas. Nosotros nos identificamos con Cristo, nos identificamos con su palabra. Y esa denominación bautista no es contraria a las enseñanzas bíblicas. Nos apegamos más a la Biblia que cualquier otra cosa. Entonces, si nos vamos a grupos específicos, el nombre que le pongan, pero si tienen como centro a Cristo y su palabra, pues es el cuerpo de Cristo. Sí, quizás solo aportar un poco que en cuanto a la base bíblica para el tema de las denominaciones, que genera mucha polémica porque lamentablemente somos seres divisorios, es decir, siempre queremos sostener o decir que tenemos la verdad, pero en este contexto, como ya se mencionaba, se ha dicho que somos un solo cuerpo. Incluso en la Biblia ya teníamos nosotros, en la iglesia primitiva, ya se veían estos aspectos divisorios. Pablo lo va a reconocer y en el contexto de la carta a los Corintios, él va a definir que hay una diversidad dentro de la unidad. Él dice en el capítulo 12, versículos del 4 al 6 de la primera carta, ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y si usted va a leer ese contexto, habla de que no todos vamos a tener los mismos dones. Por ende, necesitamos el uno del otro, no estamos divididos. También, asimismo, él dice en Romanos 14:5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todas las cosas. Eso es en cuanto a convicciones. De pronto, para alguien, algunas prácticas no van a ser correctas, se respeta, y tal vez para otros no, pero eso no significa que sean otra religión o otra iglesia. La iglesia es una. Y en Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6, encontramos nosotros el argumento esencial de la unidad. Y dice el texto que un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. No hay otro. Entonces las denominaciones normalmente nacen de esa naturaleza humana, querer ver que solo nosotros lo tenemos, y entonces se han ido sectarizando, como ya decíamos, pero es de reconocer que pueden haber otras iglesias, otras denominaciones, pero cuando Cristo es el centro y su palabra es el objetivo, estamos hablando del mismo cuerpo con un don totalmente distinto. Creo que aquí, como ustedes mismos lo decían, lo clave es cuando Cristo es el centro y el fundamento está en la palabra del Señor. Sí, lastimosamente existen mucha controversia en este tema por los pleitos, las discusiones que se pueden llevar, pero no es algo que deberíamos de tomar muy en cuenta, sino Cristo y su palabra en esto. Ahora bien, adelantándome un poquito por el tiempo, porque se vienen unos temas muy importantes y muy controversiales, hablemos mejor acerca de la iglesia y el Estado, esa separación, si la iglesia se puede involucrar políticamente, y cito la Constitución de la República de El Salvador, donde dice la Constitución en el capítulo número 3, título Los ciudadanos, sus derechos y deberes políticos y cuerpo electoral. En el artículo número 82 cita de la siguiente manera: los miembros de cualquier culto religioso, los miembros en el servicio activo de la Fuerza Armada y los miembros de la Policía Nacional Civil no podrán pertenecer a partidos políticos ni optar a cargos de elección popular. Tampoco podrán realizar protagonismo político de ninguna
forma. Esto lo dice la Constitución de la República. Entonces, vuelvo a la pregunta o el tema, hablemos acerca de la división de la Iglesia y Estado aquí en El Salvador. Bueno, quizás quisiera poner las bases para que mis compañeros opinen. Tal vez quiero comenzar con dos frases o dos declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Él, lo que es en Mateo 22, 21, dijo lo siguiente: dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando él estaba a punto de ir a la cruz, a Pilato tienen una conversación, y en San Juan 18:36, Jesús responde y dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de acá. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él predicó: el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros como iglesia entendemos que ahora somos parte de ese reino espiritual, de ese reino invisible espiritualmente hablando, en la cual pertenecemos todos aquellos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, nosotros debemos de involucrarnos en política. La historia misma, tanto Antiguo Testamento como también la historia desde el año del siglo I hasta la fecha, nos han mostrado que la iglesia no tiene por qué involucrarse con las cuestiones políticas, porque la iglesia entiende que nosotros estamos bajo ese reino teocrático donde Dios es nuestro rey soberano. Nosotros entendemos que estamos en este mundo, somos parte de un sistema de valores, de principios, de gobierno, y la Biblia no invalida eso. De hecho, el apóstol Pablo, entendiendo ese principio, que el apóstol Pablo entendía cuestiones políticas y de gobierno por su pasado antes de venir a Cristo, él mismo en las cartas que él escribe, como en Romanos capítulo 13, él nos habla de estar sujetos a las autoridades de este mundo. Él nos habla que hay que sujetarnos a tales leyes porque todo gobernante ha sido puesto de parte de Dios y no hay gobernante que Dios no permita que esté. Ahora, Pablo en ningún momento invalida que nosotros no nos sometamos a las constituciones de los países a los cuales pertenecemos. Lo que Pablo sí establece es que nosotros debemos de tener respeto, sujetarnos a las leyes porque somos regidos por ellas, pero no ser parte de esas tipos de la parte política, porque la iglesia tiene un llamado y un propósito, como lo dijimos antes, de ser. Tenemos una identidad distinta, un llamado, un propósito, una naturaleza totalmente diferente. Entonces, teniendo en cuenta esto, Pablo sí nos llamó a algo ahí en Timoteo, y es que oremos por las autoridades, levantemos manos santas, y dice, para que así todos podamos gozar de una paz y una quietud. Entonces, Pablo tampoco en ningún momento está diciendo, oren por ellos, porque para que Dios los ilumine. No, Pablo estaba orando en ese contexto porque había persecución, y lo que la iglesia tiene que hacer es orar porque los gobernantes no detengan el avance del reino de Dios, que es la predicación del evangelio. Es orar para que ellos no detengan la expansión de la evangelización y nos permitan como reino de Dios el poder abarcar más para venir al arrepentimiento. Entonces nosotros históricamente también lo vemos que la iglesia uniéndose al Estado, lo único que trae es perversión. Lo podemos ver en el concilio de Nicea 325, donde Constantino oficializa el cristianismo como religión oficial. Que tenemos 1300 años de historia de un sistema político que ahora conocemos como la Iglesia Católica, que privatizó la fe. Ahora nosotros como cristianos, como bautistas, entendemos que nosotros no podemos estar fusionados con el Estado. Nosotros somos iglesia, tenemos un propósito y un llamado espiritual diferente, y no podemos jugar estando dentro de una política. Podemos alzar la voz, claro está, podemos llamar a la justicia, claro está, pero no ser parte de algo en la cual Dios no nos ha puesto en este mundo. Lo que quería agregar en ese punto es que el problema que tenemos nosotros modernamente en cuanto a política, los mismos filósofos griegos lo decían, que la política tiende a ser corrupta. Entonces, cuando entendemos corrupta, es un peligro para alguien que profesa la fe en Cristo poderse involucrar en aspectos que vayan a manchar el mismo nombre de Cristo. Entonces, un cristiano no debe participar en política en ese contexto, porque se supone que el cristiano tiene un nacimiento espiritual, y si va a ejercer una influencia sobre el mundo, tiene que ser de manera espiritual. Puede haber un evento que le pueden llamar político, pero el cristiano debe dejar sentado su mensaje. Su mensaje es espiritual, no es de confrontación. Sin embargo, el cristiano ha recibido el Espíritu Santo y puede entender
que aquello que en lo que se puede mezclar no es de Dios, no es para Dios, no glorifica a Dios. Entonces un cristiano no puede, no debe participar en esos grupos que tienden a corromper su labor en el mundo. Sí, es bien interesante. Obviamente siempre tomamos en cuenta, y como siempre lo digo yo, si hay un ejemplo de los apóstoles dándonos indicaciones sobre eso, pues esa es la base por lo que deberíamos de hacerlo. Sin embargo, no hay ninguna. Algunas personas dicen, bueno, ¿y qué pasó con José, el soñador? ¿Qué pasó con Daniel? Bueno, eran propósitos específicos, motivos específicos para el cual ellos estuvieron. Y aparte, queridos hermanos, eran personas con una lealtad inquebrantable, con un testimonio inquebrantable. A diferencia, eran incorruptibles, si pudiésemos decirlo de esa manera, estos dos personajes que acabo de mencionar. Por el tiempo, queridos hermanos, en serio se los decimos, van a haber muchísimos programas más donde vamos a abordar otros temas, pero no me quiero terminar en estos 11 minutitos que nos van quedando, preguntar puntualmente a nuestros pastores acerca de, bueno, en este caso, Pastor Joel, la pregunta sería acerca de la opinión o la postura de la iglesia con relación al aborto. Muy buena pregunta. Rápidamente, nosotros como cristianos bíblicos apegados a lo que Dios nos ha mandado, nosotros somos pro vida. Entendemos que Dios es un dador de vida, no un dador de muerte. Por ende, nosotros como iglesia tenemos que tajantemente decir, estamos en contra de todo lo que tenga que ver con el aborto. En la Biblia encontramos pasajes bíblicos que sustentan la aprobación de la vida y ver cómo ese Dios creador de la vida está implícito en generarla. En el Salmo 139, versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Y en Jeremías capítulo 1, del versículo 1 al 5, Dios mismo en el llamamiento a Jeremías le dice que antes que te formara, te llamé, te conocí. Ahí vemos un involucramiento de Dios antes de que la concepción misma de un ser. Dios ya tiene planes, propósitos para la creación de esa vida. Por ende, como iglesia, como cristianos bíblicos, nunca podremos estar a favor de lo que es una ley o una ideología del aborto. Somos en contra de eso porque somos pro vida. Ok, Pastor Rogelio Machado, la iglesia y la opinión acerca del divorcio. Hay que aclarar que el divorcio es una figura, es una propuesta que nace del mismo pecado. Es decir, en el principio no fue así. Jesús sostuvo una plática con muchos de los que lo cuestionaban y en una de esas han preguntado por el tema de si les era lícito separarse de sus esposas, y él indica de que en su momento Moisés hace una concesión, pero era por la dureza de su corazón, pero que al inicio no fue así. El divorcio es algo que daña a la familia y también a la iglesia. Vamos a definir que es una situación en la cual el ser humano, por diferentes razones, ahora más se involucran una serie de situaciones que lo hacen permitido, llega a tomar esta decisión. Pero la iglesia, en cuanto al divorcio, tiene que tener claro que no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es que lo que Él ha unido, dice el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 4 al 6, que lo que Él ha unido, que no lo separe el hombre. Y cuando dice que no lo separe el hombre, se refiere a su propia naturaleza pecaminosa, sino que puedan animarse a encontrar una solución. Dirá alguien, pero sucede que ya esto es una realidad. Muchos hogares divorciados, muchos matrimonios terminan. La Biblia solo reconoce dos. Jesús menciona uno, un motivo o una razón por la cual puede existir una separación, y es por causa de adulterio. En ese punto Jesús habilita y dice, es posible que haya una separación, de lo contrario no. Y Pablo más adelante, en la carta a los Corintios, él también menciona y habla de una posible separación, y es para aquel matrimonio en el cual solo una persona es cristiano y el otro no, y el otro que no es cristiano decide dejarlo. Dice Pablo, no hay problema, que lo deje. Es la única quizás que nosotros podríamos encontrar por lo que se puede encontrar el divorcio, pero debemos de decir que como iglesia buscamos siempre dar acompañamiento, o deberíamos de buscar dar acompañamiento a los matrimonios que pasan problemas, asistirlos, y que exista, o la iglesia debe de tener un plan
que dé fortalecimiento a los matrimonios para que cuando lleguen estos momentos, que cualquier matrimonio puede pasar, un momento de desánimo, de pruebas, de dolores, ellos puedan sobrellevar estas cargas y permanezcan en el pacto que se hace no delante de los hombres, sino delante de Dios. Siempre he pensado que cuando a Jesús lo cuestionaron sobre ese tema, siempre he pensado, yo creo que los que preguntaron estaban pasando por una situación que querían la respuesta para poder actuar de esa manera. Ahora, solo también abonando un poquito a esto, es bien importante que las dos partes quieran ser ayudadas. Cuando a veces recibimos mucha consejería aquí, es una de las personas, y hombres y mujeres, aquí es parejo. Pero para poder dar un seguimiento y una solución a esto, deben de tener las dos partes, estar por lo menos de acuerdo en querer poder ayudar. Pastor Benjamín Portillo, el invitado de este programa, que la iglesia y la comunidad LGBTQ, ¿qué opina? La Biblia establece que Dios creó dos géneros, varón y hembra. La ciencia misma determina que solo hay dos, XX, XY. Cuando nosotros nos referimos a esas letras que son iniciales de algo que modernamente se le conoce como la ideología de género, nos damos cuenta que eso ha traído mucha controversia al mundo, mucha controversia a los países, y la iglesia ha sido involucrada también en este aspecto, y se requiere una respuesta, se requiere que haya una forma de poder establecer si personas que pertenecen a esos grupos pueden ser cristianos o no, o son cristianos o no. Cuando nosotros vemos la naturaleza de la iglesia, que es espiritual, y vemos al Espíritu Santo obrando en un nuevo nacimiento, definitivamente nosotros vemos a Cristo haciendo una obra de salvación. El Señor Jesús dijo algo bien interesante: yo no he venido a condenar al mundo, he venido a salvar. Pero esa salvación requiere que el individuo reconozca que Él es su Señor y Salvador. Si nos vamos al Antiguo Testamento, lo que es dado en llamar homosexualidad, porque si nos vamos solo a las siglas que acaban de mencionar, LGTBI, eso involucra muchos aspectos. Gente practicante de sexo entre los mismos géneros, varón con varón, hembra con hembra, que la Biblia lo condena en la carta a los Romanos, lo condena en el libro de Levítico. Hubieron aspectos muy delicados en el Antiguo Testamento, que ciudades enteras fueron destruidas por Dios por causa de ese pecado tan grande. Si nosotros nos vamos a la Biblia, definitivamente no puede ser aceptado que una persona con ese tipo de disfunción mental, le podemos llamar, pueda verdaderamente afirmar que nació de nuevo. No estamos diciendo que una persona en ese caso no pueda recibir la salvación de parte de Dios, en el sentido de que haya un cambio en su forma de pensar, porque la ideología de género no es algo científico, algo genético, sino que es un pensamiento, es una idea que le metieron a las personas. Nadie nace, no hay un gen homosexual, no hay forma de decir que hay una diversidad. Entonces la iglesia cristiana sienta una postura bíblica. La persona es varón o hembra. No se le cierra la puerta a la persona. Puede la persona venir a la presencia de Dios, puede venir a escuchar su palabra. La palabra lo va a convencer, dice la Biblia, el Espíritu lo va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Esto significa entonces que no podemos nosotros decir, sí, mire, yo he visto que hay pastores homosexuales. Yo siempre he utilizado una frase que parece un tanto risible, pero es así. Porque una vez me hicieron la pregunta, mire, ¿por qué hay cristianos borrachos? Me dijeron. Y yo les contesté, mire, la verdad que no hay cristianos borrachos, hay borrachos que dicen que son cristianos. Entonces hay una enorme diferencia. Entonces podría suceder lo mismo en este caso. Específicamente este tema, gracias pastor, este tema va a ser abordado más adelante en un programa especial, eso sí se los podemos prometer. Pastor Joel,
La iglesia y la guerra, la opinión. Difícil, pero vamos a tratar de adecuarnos a lo que la Biblia dice. Estamos en un tiempo en el cual se está metiendo mucha ideología, filosofías a la iglesia, en lo cual de repente vemos que el sentido del patriotismo aflora por cuestiones políticas, sociales, que a nivel mundial vivimos. Pero nuestra base siempre tiene que ser qué dice la Biblia, cuáles son los parámetros. Y si partimos de la Biblia, Jesús fue un hombre pacifista, aunque hay filosofías que hacen ver como que Jesús fue el gran revolucionario de la época y que prácticamente animó a rebelarse contra un imperio. Pero bíblicamente vemos que aún en Mateo capítulo 5 Jesús comienza con un sermón llamado el Sermón del Monte, con las bienaventuranzas, y ahí hace un llamado a realmente bienaventurados los que buscan la paz, los pacificadores, dice en el texto literalmente. Y vemos también que, en Mateo 5:44 Jesús llama a que amemos a nuestros enemigos. Y en Mateo 5:39 dice, no resista el malo, antes cualquiera que tiriere la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y en Romanos 12:17 Pablo dice, no pagued a nadie mal por mal, sino haced el bien. Entonces, en toda la escritura, el llamado que la iglesia tiene como organismo es pues realmente la paz, difundir el evangelio, que es un evangelio que nos lleva a la paz. Ahora bien, aquí vienen un montón de ideologías queriendo transversar las cosas. Vemos que cuando los apóstoles escriben las cartas después de la muerte y la resurrección de Cristo, la iglesia entró en un problema de persecución, tanto por el lado judío como también por el mismo imperio romano. Y toda la era apostólica se desarrolla bajo un conflicto político, social y de guerra contra el cristianismo, porque se vieron como que era un grupo de sedición contra el imperio. Ahora, no vemos a una iglesia tomando las armas para ir en contra, para defenderse. Vemos a una iglesia inclusive orando por ellos. Vemos a una iglesia predicándole a la gente, convirtiendo una sociedad no con armas físicas, sino con armas espirituales. Y en 2 Corintios 10:4 lo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y en Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad que operan en regiones celestes. Entonces, esto nos da un parámetro que aún los mismos apóstoles, estando en un conflicto de persecución, de guerra contra la iglesia, nunca animaron a la iglesia a levantarse en armas, sino al contrario, a seguir perseverantes en el evangelio, orando por las autoridades, por los enemigos, que a través del evangelio pudiese una sociedad ser cambiada, que eso creo que es parte del propósito de lo que es la iglesia misma. Pastor Rogelio, la opinión de la iglesia con relación a la eutanasia. Pues así rápidamente definida, la eutanasia es aquel procedimiento deliberado para quitarle la vida a una persona que está en sufrimiento. La iglesia entiende que, según Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, Jehová dijo, yo hago morir y yo hago vivir. Aunque se presenta como un procedimiento de compasión, donde las personas sienten que están haciendo un favor, que no quieren ver sufrir a un ser querido, que es entendible, es razonable, difiere de todo lo que tiene que ver con la voluntad del Señor, la soberanía de Él. Entonces, en ese sentido, la eutanasia es una violación directa a la soberanía de Dios. Podríamos decir que la vida humana en ese sentido es sagrada porque toca la dignidad de haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en cuanto a la verdadera compasión que debería demostrarse, sería más en el acompañamiento del dolor. Sabemos que es una opción que se basa, y algunos dicen está enfocada en el ego, en el orgullo de la persona. La iglesia debería demostrar más compasión en el acompañamiento que en el deseo de que la persona deje de sufrir, quitándole la vida, literal, porque lo que sucede ahí es que a la persona le cesan la vida, no muere natural. Entonces deberíamos de enfocarnos en acompañar, de orar por ellos y saber que este es el plan soberano de Dios. Creo que ese sería otro tema para específicamente otro programa. El aborto, la eutanasia. La función de la iglesia para estas personas que sufren trastornos, sufren problemas,
el acompañamiento es muy importante. No es el voy a orar por ti, ¿verdad?, para que te sientas bien. No, hay un acompañamiento. Para finalizar, y por el tiempo, Pastor Benjamín Portillo, hablemos de otro que podría ser otro programa, la exigencia de los diezmos, pero ojo con esa palabra, la exigencia. Pastor. Sí, la palabra misma determina que no es correcto, en el sentido de exigirle a una persona que tiene que entregar el diezmo por la causa que sea. O sea, tenemos que ir a la Biblia. El diezmo es bíblico en realidad. No es parte de la ley mosaica necesariamente, porque Abraham, la primera vez que se menciona el diezmo es en el capítulo 14 de Génesis. Abraham ha tenido pues una confrontación con unos reyes, viene de esa confrontación de liberar a su sobrino Lot y se encuentra con Melquisedec, el rey de Salem, y dice la palabra de Dios que este rey de Salem bendijo a Abraham. Y Abraham le dio los diezmos de todo, dice la Biblia. ¿Quién le dijo a Abraham que había que darle el 10% de todo lo obtenido a Melquisedec? Vemos nuevamente a su nieto, a Jacob, va camino a Harán, se encuentra en un lugar solitario, dice la Biblia en Génesis 28 que él se recuesta y tiene un sueño, ve una escalera donde descienden ángeles y en la parte de arriba está el Señor que le revela el plan que le ha entregado, la promesa a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Y dice la Biblia que una vez que él despierta y se da cuenta de lo que Dios va a hacer en su vida, él hace un voto, dice la Biblia. Hacer un voto es diferente que me exijan algo para que yo pueda obtener algo de Dios. Todo lo que hace el hombre iluminado, inspirado por el Espíritu, tiene que ser a partir de una revelación de Dios. Este hombre le ofreció a Dios los diezmos de todo también. ¿Por qué le ofreció eso Jacob a Dios? Porque a partir de la revelación Dios le prometió protección, le prometió Dios que lo iba a volver a su tierra, que lo iba a proteger del problema que le aquejaba, que era pues que su hermano quería hacerle daño. Entonces todas esas promesas que Dios le hace, él hace un voto y le dice a Dios que le va a dar todo eso. La gente dice, pero Dios no necesita eso. Puede ser que no lo necesite, pero el hombre parte de un sentir en su corazón de agradecer a Dios por lo que le está haciendo, por lo que le va a hacer. Ahora, cuando ya hablamos de exigencia en lo que es la iglesia moderna, en lo que son muchos grupos donde le han dicho a la gente incluso que si no diezma se va a ir al infierno, entonces eso no es bíblico, eso no es bíblico. Nosotros vemos que en el Nuevo Testamento no necesariamente se menciona la palabra diezmo, sino más bien que dice la Biblia que de Él, por Él y para Él es todo. Dice el capítulo 11, 36 de la carta a los Romanos. El Señor Jesús dijo, miren, esta gente ha dejado de hacer algo importante, dejaron la fe, dejaron la justicia, dejaron la misericordia de un lado y se dedicaron solo a diezmar la mente, el nervio y el comino. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto significa que el diezmo no es una exigencia, sino que se entiende que es un agradecimiento de parte del adorador a Dios por algo que Él ha hecho en su vida. Claro, en la iglesia, la persona tiene que entender que esa iglesia está en un funcionamiento de parte de un negocio de Dios, porque el Señor Jesús dijo que era un negocio de Dios. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Los negocios de Dios son las almas. Y las iglesias necesitan tener una construcción, necesitan un programa de asistencia social, un programa de ayuda a los necesitados. Todo eso, ¿de dónde sale? Del agradecimiento que los que han nacido de nuevo, de los que tienen el Espíritu Santo, reconocen. Hay gente que dice, no, Dios se merece todo. Dios se merece todo de mi vida. Entonces la exigencia ya de esas personas de que usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, porque si no le va a pasar esto, eso ya no es bíblico, eso ya no es de Dios. Esa exigencia ya es parte de algo dañino, incluso algo egoísta y hasta corrupto. Puede ser exigirle a la fuerza el diezmo a una persona para fines personales. Eso no es de Dios.
Amén. Les soy sincero, no pensé que nos quedáramos cortos con el tiempo. Hay muchísimas cosas que quedaron pendientes y vuelvo a la promesa de que vamos a volver a tocar estos temas para ir escudriñando más las escrituras. Pero nos vamos a quedar hasta aquí. Pastor Joel, le dejo la reflexión final. Bueno, hoy hemos aprendido sobre la eclesiología. Hemos aprendido quién es la iglesia de Cristo, que somos todos aquellos seres humanos que hemos sido escogidos por Dios, redimidos por el acto soberano de la muerte y la resurrección de Cristo, guiados por su Espíritu Santo, que no somos una estructura de un edificio frío, vacío, sino que somos una comunidad de gente viva, llena del Espíritu Santo, en la cual tenemos un propósito, darle toda la gloria a Dios y cumplir obedientemente los mandatos que nos ha establecido de la evangelización, de la edificación de lo que ahora somos, ese cuerpo revestido por la gracia de Cristo, y que tenemos una gran comisión que cumplir, que es la llevar el mensaje de Cristo a toda la parte del universo, del mundo entero, y que debemos de llevarlo a través también de una ayuda al necesitado. Así que, el estimado amigo que nos está viendo, si tú no eres parte de este cuerpo, de este organismo vivo, necesitas el Evangelio de Cristo. Y quisiéramos invitarte a que seas parte de este cuerpo vivo. No tiene que ver con denominaciones, sino ser parte de una iglesia universal que solamente se establece a través del Evangelio de Cristo y la llenura de su Santo Espíritu. Así es que, amado amigo que nos estás viendo, por favor, busca un lugar donde se predique la palabra, el Evangelio de Cristo. Llégate y te prometemos, tu vida será transformada no por la voz de un hombre, sino por la misma palabra de Dios que transforma, cambia y restaura la vida del ser humano caído. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias, Pastor Joel, gracias, Pastor Machado, y gracias, Pastor Benjamín Portillo, y gracias a cada uno de ustedes por haber estado en sintonía de este programa Escudriñando las Escrituras. Nos vemos en el próximo programa. Que el Señor les bendiga.